Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta y el día de hoy te voy a platicar o te voy a explicar lo que desde mi punto de vista tienes que sanar o trabajar en ti para que evites caer con narcisistas o para que puedas dejar a tu pareja narcisista. Obviamente en este canal les doy muchísima información acerca del fenómeno narcisista, pero también quiero darte información acerca de lo que tú traes, del trauma que tú puedes traer, de esta dependencia emocional que tú puedes traer y de las cosas que tú puedes trabajar para liberarte de tu pareja narcisista o para que no vuelvas a escoger a un narcisista. Y bueno, pues te voy a poner brevemente el esquema que yo les hice para este video. Te voy a platicar las cosas que yo he detectado, que son las que yo más trabajo con mis pacientes que tienen o que han tenido parejas narcisistas, ya sea para que dejen la relación o para que estén mucho mejor a pesar de que están con el narcisista o para que no vuelvan a escoger a un narcisista. Estas cosas son, número 1, el tema de los límites. Número 2, el tema de si tú traes trauma complejo, que yo ya te hice un video sobre trauma complejo que te voy a dejar aquí. Número 3, el tema de la dependencia emocional. Y en este sentido de la dependencia emocional, todos los déficits mentales y emocionales que tú traes derivada de la dependencia emocional o del apego afectivo. Número 4, la baja autoestima. Número 5, aprender a detectar personas tóxicas, narcisistas o personas que no le van a venir bien a tu vida, y en este sentido que tú aprendas a escoger bien o, como en un sentido metafórico, a reclutar bien a una pareja sana. Y por último, que tú tengas unos conceptos de amor sanos y que te quites de todos estos conceptos del amor romántico que tan violentos son y que tanto daño le hacen a las personas, que así nos enseñan y que los tomamos, pero para que tengas unos nuevos conceptos de amor sanos. Entonces, bueno, te voy a hablar brevemente de esto que te platiqué, y el primer tema es el tema del trauma complejo. Como te dejé ahí un video sobre trauma complejo, pero prácticamente lo que te quiero mencionar en esto del trauma complejo es que si tú fuiste una persona que vivió un periodo largo de su vida con violencia, con abuso sexual, físico, emocional o negligencia, que la negligencia es la falta de cuidado, el abandono emocional hacia los hijos, y no importa si tus papás estuvieron ahí, pero pudieron no haberte puesto atención. Si tú tienes estos 4 tipos de abuso, probablemente pudiste haber desarrollado dependencia emocional. Y bueno, en ese sentido es importante que tú te asomes, que tú identifiques si tienes algún tema con trauma complejo, para que empieces a trabajar en estos temas y puedas sanar, puedas entender la forma en la que tus papás te enseñaron a relacionarte con ellos y el tipo de vínculo o el tipo de apego que tienes tú. También hice un video sobre tipos de apego, sobre estilos de apego, que te voy a dejar aquí también, porque tienes que identificar, para que esto sea más fácil de sanar, los 3 estilos de apego que hay y qué tipo de estilo de apego tienes tú, que seguramente vas a tener apego ansioso. Y en ese sentido, que tú aprendas a identificar tu apego, aprendas qué implica lo que es tener un apego ansioso y puedas empezar a transicionar a un apego seguro. Si tú te pones a trabajar el tema de trauma complejo, si tienes trauma complejo, va a ser súper sanador asomarte. Sí te va a doler, porque duele mucho asomarse al tema de las historias de vida, asomarse al tema de si vivimos infancias complicadas, pero créeme que es como una validación de tu niño o de tu niña para que le digas, para que le expliques que no debiste de haber vivido eso. Y en ese sentido te empiezas a validar, te validas como niña y te validas como adulta o como adulto, y empiezas a identificar la violencia con tu pareja narcisista o con tu expareja narcisista. Y en ese sentido empiezas a dejar de naturalizar o de hacer normal
el tema de la violencia y empiezas a observar la violencia. El segundo punto es el tema de la dependencia emocional. Para este tema te recomiendo muchísimo el libro de Walter Rizzo de Amar o Depender, que es el libro de dependencia emocional de Walter Rizzo. Te voy a dejar el link en la descripción y si utilizas este link te va a costar al mismo precio, pero vas a apoyar este canal. El tema de la dependencia emocional tiene que ver con que tú estás apegado a la persona aunque te está haciendo daño y sientes que no puedes dejar a la persona. Tienes como un tipo de adicción hacia el narcisista a pesar de que te está violentando. Y les da mucha pena, les da mucha vergüenza platicar todo lo que les hace el narcisista. Incluso lo esconden, lo minimizan y le cubren las cosas de todo lo que los están violentando y de todas las cosas que les hacen. En este libro y en el tema de la dependencia emocional, lo importante es que tú empieces a identificar el tema de los déficits mentales que tú crees que tienes. Y identificando estos temas, identificando esos déficits mentales, tú vas a empezar a poder tratar de manera muy enfocada, a poder trabajar de manera muy enfocada en esos déficits. Los déficits más comunes son 4. El primero es el apego a la protección o sentir que tú no te puedes proteger a ti misma o a ti mismo y necesitas la protección de alguien más. Entonces, si yo estoy con un narcisista, como creo que yo no me puedo proteger, creo que el narcisista me protege, aunque en realidad en general no te protegen, pero tengo la idea, tengo el déficit de que necesito protección y en ese sentido no lo dejo porque siento que yo no puedo ser autónoma y que yo no puedo estar sola. El segundo déficit es el miedo al abandono. Este tema de miedo al abandono está súper vinculado al tema de apego ansioso. Quien tiene apego ansioso o apego evitativo, que ya te puse el video en un link, quien tiene apego ansioso o apego evitativo tiene miedo al abandono y es muy importante que tú empieces a identificar esto. Si tú tuviste una infancia complicada, probablemente tienes miedo al abandono porque tus padres o tus cuidadores no estuvieron presentes, no te cuidaron emocionalmente, porque no hubo consistencia de un cuidado sano con tus papás o con tu cuidador. Entonces es muy importante que tú identifiques si tienes miedo al abandono para que puedas trabajar tu estilo de apego y en ese sentido transicionar a un estilo de apego seguro y generar más autonomía emocional. El otro déficit mental que tú puedes tener si es que no puedes dejar a tu pareja narcisista o si es que terminaste con tu pareja narcisista pero crees que puedes volver a escoger parejas narcisistas, puede ser el tema de la baja autoestima o que tú pienses que no eres digno de amor, que tú sientas o que tú pienses que no eres querible. En ese sentido, como crees que no eres querible, no puedes dejar al narcisista porque crees que es mejor tener a alguien que no tener a nadie y como crees que no te van a volver a amar, pues mejor no terminar al narcisista. ¿Por qué? Porque no eres digno de amor y nunca nadie más te va a amar. Eso es algo totalmente falso. Pero como tú creciste en un entorno donde no se te generó una fuerte autoestima, una buena autoestima, tienes que enfocarte también para trabajar esto. Hay otro libro que te quiero recomendar que está buenísimo, que también es de Walter Rizzo, que se llama Enamórate de ti, que también te voy a dejar el link en la descripción, que me sirve muchísimo con mis pacientes en psicoterapia en un libro que está bien chiquito, súper fácil de entender y muy concreto, para generar más autoestima, para identificar cómo se hace la autoestima, cuáles son sus pilares. Te lo voy a dejar en la caja de descripción para que si tú detectas que tienes una baja autoestima, lo puedas leer y empieces a generar más autonomía emocional. Y ahora pasemos al siguiente punto, que tiene que ver con que aprendas a escoger parejas sanas y que aprendas a identificar parejas que no son sanas. ¿En qué te tienes que fijar? Porque si hay como un tipo de aprendizaje, si tienes que detectar ciertas cosas. Por ejemplo, tienes que detectar muchísimo el tema de la reciprocidad, de que sean personas atentos, de que sean personas atentas, el tema de la empatía y que no se enojen de todo, que no se enojen de la nada, pero tienes que aprender a reclutar y a identificar personas sanas.
Si tú tienes dependencia emocional, muy probablemente te aburren las personas sanas. ¿Por qué? Porque estás acostumbrada o tienes muy naturalizado el caos que viviste en casa, el caos que viviste desde niña o desde niño. Y en ese sentido tienes que empezar a identificar cómo son las parejas sanas, cómo es una relación sana y aprender a agarrarle al gusto a las relaciones sanas. Otro de los puntos que también es muy importante es el tema de los conceptos de amor sanos y de los conceptos de amor que no son sanos. Consideremos que hay muchos conceptos del amor romántico que no son sanos. Por ejemplo, que el amor tiene que durar toda la vida, que el amor tiene que ser incondicional. El amor no puede ser incondicional, no puede ser incondicional a los golpes, a la violencia, a que te maltraten. Y en ese sentido hemos sido educados de una manera muy incorrecta en el amor, como si el amor fuera a sufrir, incluso en las canciones lo escuchamos todo el tiempo, pero en ese sentido es muy bueno que tú empieces a identificar cómo es el amor sano. Para saber identificar los conceptos de amor sano, te voy a recomendar otro libro que se llama Los límites del amor. En este libro, lo que te dice Walter Rizzo, que también es de Walter Rizzo, lo que te dice Walter Rizzo es hasta dónde debemos amar y hasta dónde ya tenemos que terminar las relaciones porque ya no son sanas, porque ya no podemos desarrollar nuestra personalidad, porque ya no estamos siendo libres, porque ya estamos siendo esclavos y porque ya estamos viviendo relaciones indignas o con violencia. Este libro, te lo juro que es un librazazazo en donde después de leerlo, tú empiezas a tener nuevos conceptos de cómo amar de una manera más sana y en ese sentido empiezas a poner límites a lo que no está bien y a escoger personas que son mucho más sanas, más empáticas y que no te hacen cosas que hacen las personas tóxicas o en una relación tóxica. Y bueno, por último, pero no por eso es menos importante, también es muy importante que tú aprendas a poner límites. Si eres una persona que tiene dependencia emocional o que tiendes a complacer a las personas, probablemente te está pisoteando mucho tu pareja narcisista y no le estás poniendo límites. Y tienes que aprender a poner límites. Tienes que empezar a validarte. Tienes que empezar a trabajar esa hiperempatía que tú tienes, que probablemente viene desde tu infancia y que como te invalidaron, no te enseñaste a poner esos límites, a identificar tus necesidades, pero tienes que trabajar en aprender a poner límites. Te recomiendo muchísimo que vayas a psicoterapia o que empieces a leer estos libros en donde muchos psicólogos ponen los argumentos y las cosas que más tienes que trabajar y te hacen propuestas de cómo puedes amar de una manera más sana y de las cosas que tú tienes que trabajar para tener relaciones más sanas y tener una mejor autoestima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para apoyar al canal y tener las notificaciones más actualizadas. Te voy a dejar otro video sobre narcisismo para que entiendas más el fenómeno narcisista. Y pues me despido y nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.